Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra 8 policías activos de la DPI que, aprovechando el estado de excepción, implantaron evidencias falsas y robaron más de 14 millones de lempiras a un hondureño que por temor abandonó el país. La ATIC asegura 233 bienes inmuebles a 2 canadienses acusados por estafa en Colón. Ministerio Público anuncia que apelará la resolución judicial a favor del exalcalde de La Ceiba, Carlos Alejandro Aguilar. Cerrado permanentemente el aeropuerto Golosón en La Ceiba porque los empleados rechazan un incremento en el cobro del estacionamiento de sus vehículos. A petición de México, la presidenta Castro reprograma para el martes 16 de abril la reunión con jefes y jefas de Estado y Gobierno de la CELAC para abordar asalto a Embajada de Ecuador. A sus 76 años muere de cáncer el jugador de fútbol americano O.J. Simpson, a quien la justicia estadounidense liberó después de ser acusado de matar a su ex esposa y su amigo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este jueves el Ministerio Público interpuso requerimiento fiscal contra 8 oficiales activos de la Policía Nacional asignados a la Dirección Policial de Investigaciones DPI, acusados por los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público. Los imputados responden a los nombres de Byron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Vanegas, Rodis Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López. De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el 12 de enero del presente año a las 4:40 de la mañana, cuando los acusados llegaron a bordo de 2 vehículos tipo pick-up sin placas hasta una vivienda en la colonia Montefresco de San Pedro Sula Cortés y de forma violenta rompieron el portón e ingresaron dirigiéndose a la habitación del ofendido para llevarlo luego hasta la sala, donde fue víctima de golpes en todo su cuerpo, mientras otros efectivos registraban la casa en búsqueda de 14 millones de lempiras que le fueron robados. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 11 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan postpago de $26.99 y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. Estos policías de la DPI contra quienes se ha presentado requerimiento fiscal colocaron evidencias falsas a un hondureño para apropiarse de dinero y otros bienes. La situación obligó a este compatriota a abandonar el país. Telenoticias tuvo acceso el pasado 22 de enero del presente año con Yair Reyes, a quien se le allanó su vivienda de manera ilegal por policías y lo acusaron de ser homie de la Mara MS. Se le pusieron evidencias que pudo desvirtuar mediante cámaras de vigilancia. Yo tengo miedo. ¿A quién? A los policías, a los de la DPI, los que me hicieron esto. Creo que ellos no van a querer, no sé qué estará pasando por su cabeza, porque como que ellos ya están suspendidos. Por este caso, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 8 agentes de la Dirección Policial de Investigación y se les acusa de varios delitos, entre ellos asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación y allanamiento de morada. Inició la investigación por denuncia que se presentó con un ciudadano que estos agentes llegaron a su casa de habitación, lo golpearon, lo maltrataron, supuestamente se llevaron un dinero que mantenía en una caja fuerte. La investigación apunta y los indicios que se recopilaron efectivamente indican que los ahora acusados cometieron estos hechos. 6 de los 8 acusados se presentaron a los juzgados de letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, judicatura que giró la orden de captura. 6 de los 8 implicados en relación a un requerimiento fiscal presentado ante el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada ya están bajo
la orden de dicha judicatura, fueron presentados ante la Secretaría y luego remitidos a la celda judicial, ya que se está a la espera de que sean remitidos los otros 2 implicados. Un sinnúmero de casos están pendientes de ejecutar según el Ministerio Público, pero este abogado ve positiva estas acciones de enjuiciamiento contra policías. Lo positivo es que está empezando el Ministerio Público a actuar en estos casos y que por años no lo había hecho. Más bien resultó que 10 años después en Estados Unidos sí se dieron cuenta que teníamos el tal o cual jefe de la policía que en vez de combatir era parte de las bandas. Telenoticias también confirmó en exclusiva que el joven Yair Reyes abandonó el país después de haber interpuesto la denuncia contra los 8 agentes involucrados en el allanamiento ilegal. Orlín Martínez, Telenoticias. Desde la implementación del estado de excepción y sus ampliaciones, el CONADE ha señalado varios elementos recurrentes en las quejas presentadas por ciudadanos afectados, sumando a la fecha más de 400 denuncias contra agentes de seguridad pública. Por su orden, la Policía Nacional, Dirección Policial de Investigaciones y la DIPAMCO. También hemos encontrado varios elementos que son preocupantes y que son recurrentes, como la incriminación con medios de pruebas falsos o con motivos aparentemente no comprobables, el uso desproporcionado de la fuerza durante los allanamientos y también los allanamientos sin orden judicial. El enjuiciamiento de 8 agentes de la Dirección Policial de Investigaciones en servicio activo, quienes allanaron la casa de un ciudadano en San Pedro Sula Cortés, aprovechando las bondades operativas de una herramienta que el Estado puso a su disposición contra el crimen organizado, es un ejemplo que hay bandas que siguen operando en impunidad, utilizando los medios proveídos por el Estado para servir y proteger a la población. El estado de excepción los facultaba para llevar a cabo el registro, pero una cosa es el registro en busca de indicios, de evidencia, de rastro, de evidencia que pueda conectar a estas personas, y otra cosa que hacer, les roben el dinero. Ese es un hurto, y por eso pues deben ir a la cárcel, y como funcionarios que son ellos, públicos, la pena debe agravarse en estos casos, porque no puede ser ni se concibe que un policía cometa un acto de esa naturaleza. La Unidad Fiscal Especial de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial dispone de prueba que confirma el ingreso de los ahora imputados a la casa de un ciudadano al que golpearon para que dijera dónde tenía el dinero, drogas, armas de fuego y bienes de valor. Actuación policial que el CONADE considera muy grave. Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hemos emitido recomendaciones sobre todas las autoridades, por ejemplo, de construir una política integral enfocada en seguridad ciudadana para que estos hechos dejen de ocurrir. Para borrar evidencia del falso allanamiento, los funcionarios policiales intentaron inhabilitar las cámaras de seguridad y sembraron evidencia al ciudadano, al que presentaron como miembro de una estructura criminal porque no pudo reunir los 350.000 empiras que le exigían por su libertad. Para poder prestar un noble servicio a la población debemos siempre limpiar la casa primero, y creemos que es lo que tiene que hacer un buen policía. Como institución detuvimos a un exdirector de la Policía Nacional, pedido con una orden de captura por extradición. ¿Por qué no se van a detener al resto de los elementos de la policía o exfuncionarios de la policía que han delinquido? Eso es lo que espera el pueblo hondureño y eso es lo que vamos a hacer. En el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público se aprecia que los ahora acusados plantaron cocaína, marihuana y una subametralladora Uzi en un intento por incriminar al ciudadano, al que también amenazaron de muerte. Hace 2 minutos ha concluido la audiencia de declaración de imputados de estos 8 policías. Yair Reyes es el hondureño que fue afectado a las 4:30 de la mañana. Se le metieron a la casa y le implantaron evidencias falsas. Desde hace un año, aquí en TN5 hemos recibido denuncias que con este estado de excepción hay redes criminales de policías que para robar se meten a las casas, allanan las casas investidos de autoridad, buscando supuestamente a personas que han cometido delitos. Pero el objetivo principal es robar. Redes criminales de policías.
Por eso hoy el Ministerio Público ha interpuesto requerimiento fiscal contra 8 de ellos, de estas redes criminales. Jason Maldonado nos informa desde San Pedro Sula. Adelante, Jason. Así es, muchísimas gracias Renato, Cristina, compañeros y televidentes de TN5 Estelar. A esta hora de la noche ya ha culminado la audiencia de declaración de imputados. Audiencia de declaración de imputados que comenzó a las 7 de la noche. Esto porque en un principio solamente habían llegado 6 de los 8 policías. Los últimos 2 en llegar fueron Joel Renan Zambrano y Josiel Fernando Rueda. Ya una vez que ingresaron a la audiencia de declaración de imputados, las autoridades les han dictado detención judicial a los 8 miembros de la DPI y asimismo los han trasladado hasta el Centro Penal del Progreso y Oro solamente a la espera de que se pueda decretar la audiencia inicial. ¿Cuál sería el día y cuál sería la hora para que las mismas autoridades continúen con este proceso? Cabe destacar que en la audiencia de declaración de imputados estuvo Wilson Josué Durón, Walter Alexander Muñoz, Byron Isidro Ramos, Carlos Noé Núñez, Rodis Edgardo Hernández, Denis Alfredo Estrada, Joel Renan Zambrano y Josiel Fernando Rueda. Hace unos instantes, en esas imágenes exclusivas que estamos mostrando en este momento, fueron trasladados ya fuertemente resguardados por varios compañeros de la DPI y miembros de la Policía Preventiva hacia el Centro Penal del Progreso y Oro para posteriormente continuar con el proceso legal correspondiente. Yo retorno con ustedes. Muchas gracias Jason. Y la pregunta que surge, ¿necesitamos el estado de excepción todavía? Porque si las redes criminales de la policía están utilizando el estado de excepción para meterse a las casas, para intimidar y robar, no vale la pena el estado de excepción. No vale la pena el estado de excepción. Ya el estado de excepción está en el ojo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y lo están prorrogando cada 45 días. Si mal no recuerdo, cada 45 días o cada 90 días, pero lo están prorrogando, Hay que preguntarnos si este es el comportamiento, si esta es la conducta, porque yo no voy a meter en el mismo costal a todos los policías, pero si las redes criminales que tiene la policía utilizan el estado de excepción para meterse en la madrugada a las casas con el objetivo no de buscar delincuentes, sino robarle a los ciudadanos, me pregunto, Presidenta Xiomara Castro Sarmiento, ¿vale la pena continuar con el estado de excepción? Sigamos con nuestra agenda informativa. Cristina. Mediante la Operación Corozo, la Agencia Técnica de Investigación Criminal aseguró 233 lotes de terrenos, 2 sociedades mercantiles denominadas Desarrollos Visión de Vida, SDRL, y Grande Trujillo, Autoridad SDRL, y 8 vehículos cuyos propietarios son Randy Roy Jorgensen, Malik Soharan y Darren Wade Wicks, ciudadanos de origen canadiense que estafaron a varios de sus compatriotas que denunciaron los hechos. De acuerdo a diligencias de agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la ATIC, los canadienses denunciados desde el año 2008 han suscrito contratos de compra-venta de lotes de terreno valorados entre 29 y 45 mil dólares situados en un supuesto desarrollo inmobiliario entre los municipios de Trujillo y Santa Fe, departamento de Colón. En un restaurante de Tegucigalpa, 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia le cantaron el tradicional Happy Birthday to You a la magistrada presidenta Rebeca Lisset Raquel Obando. La invitación para un almuerzo en ocasión de la celebración del cumpleaños se giró a los 15 magistrados de ese poder del Estado, pero 8 que hacen mayoría decidieron no asistir por considerar que hay incongruencias. En tanto, la magistrada presidente no ha respondido la solicitud para que convoque a continuar y cerrar el acta de la sesión plenaria del 7 de marzo de 2024, en la que por mayoría se incluyó la discusión del orden de precedencia en la Sala Constitucional, que de manera unilateral ella, Raquel Obando, le entregó al magistrado Wagner Vallecillo. Lo único que queremos es que se respete el principio de legalidad. No nos ha querido recibir para resolver el problema, pero sí invita a celebrar. No hay congruencia, dicen los 8 magistrados, que para celebrar el cumpleaños tenían que haber confirmado asistencia vía WhatsApp a un número de teléfono que no corresponde a la abogada presidenta Raquel Obando.
Este jueves, en un programa de Radio Cadena Voces, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, y la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, protagonizaron un encontronazo luego que Villanueva fue despedida de la máxima casa de estudios, supuestamente por incumplir funciones, lo que molestó a la catedrática. Cuando usted me amenace a mí, hágalo con fundamentos, porque yo soy abogado. Usted está acostumbrada a tratar con policías. Yo no soy ningún policía, sino que soy abogado. Entonces le voy a pedir que se dirija a mí con mucho respeto. Y hoy más que nunca garantizo de que la decisión que yo tomé es acertada. De la misma forma que usted está saliendo hoy de esta institución, salió del Ministerio Público. Usted realmente mire, señor rector, realmente usted viene fuera completamente de foco. Completamente. No, vino usted. No, ¿y cuál es la única manera como ha reaccionado? Fíjese que es la única manera como ha reaccionado, porque su nivel de prepotencia lo lleva a tal sentido de que le estoy escribiendo desde el 4 de marzo. Explicándole y diciéndole, escribiéndole. Existen los procedimientos. No, usted no es mi amigo, dice. No. Nunca le he tratado. Ni yo tampoco lo conozco. A mí me han dicho que usted ya se le subió y realmente sí se le subió ya. Sí se le subió. Entonces, cuando usted procede en contra mía, hágalo bien. Lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer, rector, porque bueno, lo vamos a hacer, señor rector, porque creo que dele, así como usted lo dice, porque realmente usted está completamente mal. Yo ya lo vi, lo estoy viendo, y usted está usando mi imagen, no importa, usted está usando mi imagen para denigrarme ante la opinión pública. Y eso no se lo voy a tolerar. Eso no se lo voy a tolerar. ¿Tiene pruebas? Claro. ¿Tiene pruebas que lo estoy haciendo? ¿Y quién fue el que dio la noticia? Bueno, ¿y quién fue el que ha dado la noticia en todos los medios? ¿Le consta que yo la dije? Vaya, a mí sí me consta que usted me lo dije. Que nadie la quiere en esa facultad. Y usted no sabe. Los compañeros suyos que nadie los quiere fueron los que filtraron esa información. No, es que ese es el problema, es que usted no investiga. Usted no sabe ni quién es Portuondo, ni quiénes son los demás que están allí. No voy a perder el tiempo con usted. Bueno. Disfrute de sus vacaciones como lo ha hecho en el pasado. Recientemente, el rector Odir Fernández informó que se han realizado al menos 10 despidos y que se han identificado cerca de 700 personas que tienen una contradicción o un conflicto de horarios. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, ve cuesta arriba la instalación de una comisión anticorrupción en el país, y para los que aún continúan creyendo en su instalación, es como una esperanza plantada en el vacío, aseveró. El que cree en este momento que pueda venir una Sisi es que todavía está en una esperanza plantada en el vacío. Ese mismo pensamiento tiene la exrectora de la UNA y socióloga Julieta Castellanos al referirse al tema relacionado con la Sisi. Creo que políticos que han gobernado o que estén gobernando y que ya hayan casos de corrupción que deban investigarlos, estén interesados en que una instancia internacional los investigue, porque vimos el 2018, 2017 cómo cerraron la MASIC porque iba más adentro. Por eso es que el gobierno no ha hecho las reformas, el Estado no ha hecho las reformas que pide la ONU para que la CICI se instale, porque entonces abriría el portón para que los investiguen. El gobierno insiste que la llegada de la Sisi será una realidad. Sin embargo, la Asociación para una Sociedad Más Justa, en su último informe, reveló que de 26 compromisos con la ONU, Honduras solo ha cumplido 7 y el memorándum de entendimiento suscrito entre las partes vence el próximo mes de junio. Y la ONU dice que de 9 solo han cumplido 3 el gobierno.
En un foro promovido entre la Universidad José Cecilio del Valle y el Diálogo Interamericano de Washington, expertos nicaragüenses abordaron cómo está funcionando la concentración de poder y captura del Estado en Nicaragua. 50 medios de comunicación cerrados, 4.000 ONGs, 28 universidades, más de 1.000 propiedades expropiadas, la desaparición de los partidos políticos y cientos de miles de nicaragüenses abandonando su tierra, aparte de los ataques a las iglesias. El Diálogo Interamericano y la Academia presentaron este jueves una radiografía de la captura y concentración del poder en Nicaragua por Daniel Ortega y Rosario Murillo, con recomendaciones para la comunidad internacional. Los expositores del encuentro relataron que la captura del poder en Nicaragua inició a principios del año 2000, tiempo en que se dio un proceso con una arquitectura bien diseñada para garantizar la sociedad dinástica, explica Manuel Orozco, un ciudadano nicaragüense a quien Ortega dejó sin patria. Entonces no hay sociedad civil en Nicaragua en este momento, las ONGs han sido canceladas, legalmente se han eliminado 4.000 ONGs en un país de 5.000 ONGs, se han eliminado 28 universidades, confiscadas la mayoría de ellas, dejando prácticamente 3 o 4 universidades, 2 privadas. Según Orozco, el primer paso de este tipo de gobiernos es eliminar las libertades y criminalizar la democracia, al punto de enterrar todo tipo de pluralismo político y social. Se han eliminado los partidos políticos y también se ha eliminado todo el sistema de prensa. No hay libertad de expresión, pero los medios de comunicación han sido cancelados también. Más de 50 medios de comunicación influyentes fueron eliminados. Además cuenta que más de 1.000 propiedades fueron expropiadas y 800.000 nicaragüenses expulsados por elevar la voz contra el sistema. Esta reconocida socióloga cree que la población debe estar pendiente de algunas alertas en el país, en función de la experiencia de Nicaragua. El nepotismo es una señal, las amenazas a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, son otras señales. El tema de las amenazas a los organismos de sociedad civil que investigan la corrupción. Hay otras señales, considera la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Hoy estamos viendo un problema serio en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que a todos y a todas nos debería de interesar y saber que no se está haciendo el trabajo precisamente porque desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia no convoca un pleno para discutir un tema tan importante. Sin embargo, la administración Castro asegura no estar copiando ningún modelo de algún país vecino. El país tiene sus condiciones propias, ¿no? Honduras ni va a ser Nicaragua, ni va a ser México, ni va a ser Honduras, va a ser Honduras y el modelo que los hondureños definamos. Aquí no se le coarta la libertad de expresión a nadie, aquí se organizan una gran cantidad de ONGs o se agrupan, aquí se movilizan y más bien la policía va casi agarrándoles la mano para cuidarlos en sus caminatas. Según los participantes del foro, la población debe valorar el significado de un Estado democrático y lo que realmente significan las libertades. Es absolutamente válido en las democracias estar en la oposición, disentir y entrar en debates. Los expositores del encuentro son nicaragüenses quienes por elevar la voz fueron expulsados de ese país sin poder regresar. María Holanda, Telenoticias. A solicitud de México, la presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Xiomara Castro, reprogramó para el próximo martes 16 de abril la cumbre virtual extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, en principio convocada para este viernes, con el objetivo de condenar al Estado de Ecuador por el ingreso ilegal de sus fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Quito. La reprogramación se produce luego que 5 países que integran la CELAC, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, en la reunión de cancilleres del martes anterior, se negaron a la primera convocatoria por considerar que en la misma se agendó otro tema, como la revisión de la regla de consenso del manual de procedimiento para el funcionamiento orgánico de la CELAC, un tema externo, arguyeron,
al problema diplomático suscitado con el asalto de las fuerzas policiales de Ecuador a la Embajada de México en Quito. En la nueva convocatoria, la gobernante hondureña deja por fuera el tema de la revisión de la regla de consenso y limita la convocatoria a la violación de la Convención de Viena y la Convención de Asilo por parte de Ecuador. Sobre este tema, el vicecanciller Ricardo o Gerardo Torres valora que de 10 países que cuestionaron recientemente las posturas de la presidenta Castro, ahora solo son 5. Claro que hay un avance, ¿no? Tuvimos 10 países que se pronunciaron la vez pasada, esta vez son 5. Esperamos poder seguir avanzando para que logremos resolver las cosas sin que existan estos comunicados, que lo único que hacen es volver la discusión mediática, porque al final nosotros hemos abierto todos los canales para discutir y llegar a acuerdos sin necesidad de estar intercambiando cartas públicas o comunicados conjuntos. A la oposición política hondureña no le pinta nada bien algunos acontecimientos por los que discurre Honduras, partiendo de la base que el partido en el poder ha tomado el control del Consejo Nacional Electoral, tras coquetear con los partidos Nacional y Liberal, en donde el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, ha tejido una red de alianzas para garantizar el continuismo si los votos en las urnas no le favorecen. Así lo advierten políticos y diputados de oposición, para quienes las elecciones generales de 2025 serán las más vigiladas y escrutadas de los últimos tiempos. ¿Quién te ha dicho que Tito es inocente? Para el dirigente nacionalista Fernando Anduray, con la elección o ratificación de cargos en el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas, el coordinador del Libre, Manuel Zelaya, dice que prácticamente amarró el fraude en las próximas elecciones generales y selló la continuidad de Libre en el poder. Carlos Flores y Mel ratifican a Ana Paola Hall y todavía de chascada logran enrolar al Partido Nacional para que ponga una inexperta en el Consejo Nacional Electoral que solo va a ir a pasear. Según Anduray, el propietario de Libre encontró en el Partido Liberal y Nacional a 2 dirigentes dóciles y muy complacientes que le limpiaron el camino para manipular la transmisión de resultados el día de las elecciones y que curiosamente serán favorables al partido en el poder. Van a lograr imponer el software de votación y van a tratar de meter el voto electrónico en las ciudades principales, en las grandes ciudades, como experimento para controlar el resultado electoral del presidente de la República. La mirada nuevamente cae sobre la ratificada representante liberal en el CNE, Ana Paola Hall, pues temen que retome el matrimonio con Libre y juntos le disparen a toda la oposición política del país, pero sobre todo a quien amenace la continuidad del partido en el poder. No, ella tiene una responsabilidad enorme, un compromiso no solo con el Partido Liberal, con la democracia de este país. Ella tiene que actuar en congruencia con los principios y la doctrina del liberalismo, que es respeto a la voluntad popular y que haya transparencia en las elecciones. El diputado Marlon Lara está seguro que las próximas elecciones generales serán las más vigiladas y escrutadas por la comunidad internacional y la sociedad civil hondureña, y que Libre, con menos del 15% de aceptación popular, solo tiene 2 vías: aceptar como caballero la derrota o entrar por la fuerza y robarse la voluntad de las urnas. Libre no tiene forma de quedarse en el poder más que 2 alternativas: a la fuerza, que el pueblo se les va a ir en contra y los va a sacar del poder, o queriendo hacer un fraude electoral, pero no va a haber forma, porque un fraude lo más que puede resistir es el 5 o 10%, pero aquí estamos hablando del 85% contra el 15%, ¿cómo puede haber fraude? En el Consejo Nacional Electoral también creen que los próximos comicios serán los más observados y que existe suficiente institucionalidad electoral para detener cualquier intento de fraude. La ciudadanía debe tener la seguridad que en este Consejo Nacional Electoral se va a respetar su voluntad y los dirigentes políticos no deben de tener miedo de aspirar en su partido, porque aquí van a ser tratados por igual. Pero cualquier intentona de fraude electoral se borra o se corta de raíz y los electores salen a votar masivamente el día de las elecciones generales y castigan severamente
a los que prometieron y no cumplieron. Ulises Aguirre, Telenoticias. El ministro de Planificación, Ricardo Salgado, a quien la presidenta Xiomara Castro también le ha delegado toda la información relacionada con las acciones, programas y proyectos de inversión de su gobierno, afirma esta noche en Telenoticias que su mandato es claro: visibilizar las acciones correctas y positivas que está haciendo la presidenta, al tiempo que promete controlar su intolerancia frente a la crítica. El anuncio de la presidenta hondureña informando que la Secretaría de Planificación será la responsable de coordinar las comunicaciones gubernamentales preocupa a este representante de CELIBRE, quien califica la determinación como un error de la mandataria, pues podría limitarse el acceso a la información en el país. El acceso a la información se va a restringir porque los ciudadanos vamos a tener una información uniformada, que no nos va a permitir, por lo menos, hacer análisis sobre la misma, porque igual se va a manejar el mismo discurso. ¿Cuál es la intención que se tiene con esto? No me pueden decir a mí que es para asegurar que la comunicación sea fluida. Para este analista, uno de los principales problemas del gobierno es que ha tenido muchas cabezas alrededor de su comunicación y aunque cree que debe haber una sola voz para informar, tiene sus reservas sobre el papel que desempeñará el secretario de Planificación, Ricardo Salgado, con su nueva designación. Ahora, el ministro Salgado, la pregunta que hay que hacernos es si él tiene las capacidades técnicas y las capacidades personales para poder asumir esta función tan importante para el Estado. Las personas que puedan asumir este tipo de misiones tan importantes para un gobierno deben ser personas, primero, accesibles, deben ser personas tolerantes, deben de ser personas sensibles también a la comunicación y obviamente también a la propia crítica. Al respecto, Ricardo Salgado aseguró que se siente honrado y que agradece la confianza depositada por la presidenta para coordinar las comunicaciones del gobierno. Explica que su nombramiento se debe a que las acciones realizadas por la mandataria no se estaban comunicando correctamente. Es importante para fines del trabajo de la presidenta frente a la población con la que se comprometió, a la que le hizo promesas de campaña, etcétera, que ésta esté informada, que tenga acceso a la información que no tiene. Al ser consultado sobre las dudas que se generan entre algunos por el explosivo y beligerante carácter que muestra en sus redes sociales, aseguró a Telenoticias que dejará de publicar respuestas u opiniones virulentas mientras coordine las comunicaciones gubernamentales. Que por obligación, por una cuestión ética, por una cuestión también moral, tengo que dejar de hacer eso. Porque estando ya en este cargo, entonces no puedo tener esas reacciones. Ayer tuve la última con un expresidente del CPH, porque me molestó su comentario. Le contesté, lo bloqueé y se acabó. La última, esa fue mi última reacción, por lo menos mientras esté a cargo de la cuestión de comunicaciones. Aunque el funcionario asegura que la medida únicamente busca fortalecer la eficacia y coherencia en la difusión de la información gubernamental, algunos sectores la califican como peligrosa, pues podría buscarse controlar y filtrar la información a tal grado que al final solo se comunique al pueblo discursos oficialistas, advierten. Gabriela Lobo, Telenoticias. El gerente de Empresas Sostenibles del Consejo de la Empresa Privada de Honduras instó este miércoles al Congreso Nacional de la República a retomar la discusión con fines de ampliación del decreto legislativo 048-2022 por ser esta una ley que apoya la formalización de las MIPYMES, un sector noble, aunque vulnerable, que genera empleo para 1.3 millones de personas en el país, alrededor de un 70% de los empleos. Hemos tenido una buena percepción por parte del doctor Hugo Noé Pino, esperemos, y la designada presidencial Doris Gutiérrez ha estado trabajando, nos ha estado apoyando, esperemos que eso sea aprobado lo más pronto posible, que va a beneficiar a una gran cantidad, alrededor de 350,000 MIPYMES que existen a nivel nacional. Entonces este tipo de cosas requiere de que se pongan en agenda una agenda que proteja los empleos del país. Recuerde que el mayor generador de empleo en Honduras y el único que genera empleo es el sector privado. Molina reitera que las MIPYMES son un sector que requiere de apoyo del gobierno y de la empresa privada hondureña, razón por la que urge la ampliación del citado decreto legislativo cuya vigencia facilita y abarata la formalización de más empresas porque les permite no pagar impuestos sobre la renta durante 5 años.
La pequeña industria del calzado en ciudades como San Pedro Sula vive una lenta agonía. La producción de zapatos va en descenso por diversos factores y con ello ha iniciado el cierre de talleres que conlleva a la vez a la pérdida de empleos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 73 años fieles a nuestra esencia. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Para miembros de la pequeña industria del calzado en San Pedro Sula, su rubro está en agonía y a punto de desaparecer. Tanto así que varios de los locales que alquilaban en plazas para producir zapatos hoy están cerrados. Nosotros ahorita estamos prácticamente cerrando los talleres porque casi no hay trabajo ahorita. La situación del país está lamentable, cada día se siente más la presión y ya no hayamos ni qué hacer, para dónde agarrar, o sea, ya estamos ya cansados de tantas promesas de los políticos. Los políticos cuando llegan ahí lo que hacen es olvidarse del pueblo. Ellos piden el voto y siempre caminan engañando a la gente y esta gente ya los tiene hartos. Cárdenas, quien es dirigente de una reciente asociación de pequeños productores de calzado, formada para luchar por su subsistencia, indica que ahora produce más fajas que zapatos, además que de 5 empleados. Redujo la cifra a 1, la competencia con un mercado exterior, las bajas ventas y por supuesto el costo de materiales los ha golpeado y ya no son una opción para emplear a otros. La verdad que no, porque fíjese que nosotros somos un sostén informal, pero a la larga esto, como le vuelvo a repetir, no tenemos el apoyo que deberíamos de tener. Y por eso es que ha fallado mucho esto del desempleo a muchos compañeros. Bueno, de hecho, ahí tiene usted la muestra que teníamos 8 operarios o 6 operarios y ahora solo tenemos 2. Demandan el apoyo del gobierno para incentivar su producción y algunos como Carlos, que se resiste a desaparecer y hoy repara calzado, sugieren medidas que podrían aliviar su crisis. Si el gobierno metiera en el Congreso eso, ¿va? Que en cada negocio de eso importante hubiera un 1% de calzado de nosotros, tal vez la gente lo miraría y los compraría el producto a nosotros. Si necesitamos esa idea, ¿va? No sé si ellos tienen esa idea allá o no sé qué ideas tienen ellos, pero sí necesitamos la ayuda de que los vengan a ayudar en ese aspecto. Por años, dicen, las promesas de apoyo han quedado en promesas, prolongando así la agonía entre los pocos que aún quedan en ciudades como San Pedro Sula, que junto a Tegucigalpa y Santa Bárbara han concentrado la mayor producción de calzado nacional. Un lote de 10.000 pollitas ponedoras fueron distribuidas entre jefes de familia y líderes comunitarios del Progreso como parte de un proyecto de seguridad alimentaria con el que la alcaldía de ese municipio busca fortalecer la economía familiar, sumando a más de 40.000 familias. Yo quisiera mandarle un mensaje respetuoso al gobierno central, que este tipo de programas y de proyectos se deben de implementar, porque esto a los pocos días prácticamente tendríamos el huevo, si damos 20, 25, 30 por familia, estaríamos hablando de 20, 25, 30 huevos diarios en nuestros hogares. Lógicamente esto es un impacto directo. La meta es distribuir en este año unas 100.000 pollitas ponedoras bajo la visión de fortalecer la economía local de las familias, situación por la que el alcalde sugiere replicar este tipo de programas en otros municipios. Bueno, hoy entregó 10.000, ya lleva 40.000. Hasta hoy el alcalde del Progreso ha entregado 40.000 pollitas ponedoras, pero su idea es distribuir en el Progreso 100.000. Y sugiere a las demás alcaldías que repliquen lo que él está haciendo para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra gente. En la sección del emprendedor, hoy les contamos cómo Rubén Antonio Mejía, luego de una serie de altibajos, ha logrado conformar un proyecto de incubadoras avícolas sistematizado que proporciona los niveles de temperatura y humedad adecuados para la incubación de pollos. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Rubén
Rubén Mejía, con el deseo de sacar adelante a su familia y su emprendimiento de elaboración de incubadoras, creó su primer prototipo, dando excelentes resultados, llamando a su empresa Incubadoras Avícolas Sistematizada. El emprendimiento surge a raíz de un programa que estaba para las escuelas, se llamaba Alimentos Frescos, y en ese tiempo pues nosotros teníamos ya un gallinerito y dijimos, metámosle mano a esto, vamos a vender huevos a la alcaldía y empezamos a recoger huevos de la comunidad, pero iba creciendo la demanda. Es donde ahí nace la idea de poder hacer mi propia producción de aves para incrementar la venta del huevo. Hoy por hoy ha elaborado 6 incubadoras. El equipo que yo uso son refrigeradoras que ya están descartadas. Lo que hago es que la compro, la analizo y conforme el equipo yo empiezo a fabricar. Una incubadora de ese tipo, estamos hablando de 18.000 lempiras, capacidad 500 huevos. Para probar cada incubadora tuvo que montar un gallinero y de allí obtiene recursos para el sostenimiento de las aves. Monté un gallinero, el cual la gallina me provee del huevo, que es la base, ¿verdad? Para 55 gallinas y 5 gallos, porque hay que manejar la parte de tantas gallinas para un gallo, para que no haya problema. Con esa gran determinación, este emprendedor se ve a futuro con una cobertura nacional. Distribuyendo incubadoras tengo la capacidad. Estos proyectos son pequeños, pero hay capacidad para hacer incubadoras de 1.000, 2.000 huevos. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Este día, empleados y operadores del Aeropuerto Internacional de Golosón en La Ceiba se tomaron sus instalaciones en protesta por el pliego de cobros que se ha impuesto por el estacionamiento de sus vehículos. Según se explicó, los empleados pagaban una tarifa mensual de 350 lempiras por el estacionamiento, pero recientemente esta cifra se incrementó a 800 lempiras mensuales, lo que representa un aumento excesivo y desproporcionado, aducen los empleados que hoy han dejado sin operatividad esa importante instalación aeroportuaria. Sí, nosotros no pagamos el servicio de estacionamiento y somos los que prestamos los servicios, todos en general, pilotos, como lo mencioné, controladores y todos prestamos los servicios aquí. ¿Y dónde va a parquear ahora? ¿Dónde va a parquear su vehículo? No, yo no voy a parquear en mi vehículo, yo me quedo en mi casa, así de sencillo, porque no es justo que nos vengan a cobrar. Mencionaba yo hace poquito que es lamentable que el Estado nos regale 1.300 lempiras de aumento y nos vengan a cobrar 800 lempiras mensuales. ¿Dónde queda el aumento? El cobro va, ¿verdad?, a partir de inicios del mes de mayo, ¿verdad? Esto, pues, recordemos, sobre las obras que se han estado llevando a cabo y que se vienen llevando a cabo, ¿verdad? Va en función de dar el mantenimiento, ¿verdad?, que es necesario, ¿verdad?, para lo que son, o sostenible, para lo que son las obras de las mejoras que se han venido dando en el aeropuerto. A raíz del cierre del aeropuerto, centenares de pasajeros que a diario utilizan la terminal aérea con vuelos a las ciudades más importantes del país y Gran Caimán se vieron obligados a suspender su viaje. Una tristeza, hermano, porque el país está en problemas y haciendo este tipo de actividades negativas, pues no va a mejorar ni nada. ¿Usted es hondureño? Sí. Venir al país y encontrar eso. ¿Usted vive en Houston? Sí, sí. No, pues ya tengo casi 70 años casi y esto pasaba cuando yo era un muchacho y sigue pasando ahora en mayor escala. Ya usted tiene registro, ¿no? Históricamente de Históricamente de todo esto. Parece que no cambia nada. No. Es peor porque nunca había sido un aeropuerto, generalmente las calles. Las calles. Exacto, generalmente son las calles. Sí, o una institución, una universidad, una oficina de gobierno o algo así, pero esto es la primera vez. De no existir una solución, la paralización del aeropuerto continuará sin importar hasta cuándo, advirtió uno de los empleados. Para el exsubdirector de Aeronáutica Civil Pavel Espinal, el conflicto laboral que mantiene paralizadas las actividades en el Aeropuerto Internacional de Golosón en la Ceiba Atlántida pudo evitarse si en el actual gobierno, dice, conocieran un poco de aeronavegación. Que se ponen personas a manejar cosas que no tienen entendimiento.
es un fracaso lo que está pasando. Lo mismo, mira, con lo del aeropuerto internacional de Palmerola. Ya la gente ya entendió que tomándose la vía, la CA5, va a afectar a la aviación. No afectan a la aviación, nos afectan a todos, porque todos queremos movernos. La crisis en el aeropuerto internacional de Golosón es la noticia del día, pero una constante en el país que sale de un reclamo social para caer en otro. El martes los enfermos renales trancaron por varias horas la CA5, principal arteria vial del país, y ayer un grupo de no videntes cerró un tramo frente a Casa Presidencial, sin contar otras protestas en todo el país y a veces en el mismo día que no recibieron respuesta en su debido tiempo. Lógicamente, mantener un desorden organizado y estructurado en el manejo de la demanda social, eso te permite tener control de la agenda, primero la agenda de gobierno, segundo la agenda en el calendario electoral, y sobre todo eso te da un parámetro para manipular el poder y el hecho de quedarte en el poder. Según el ex embajador de Honduras en La Habana, Andrés Pavón, esta es una especie de lógica caótica para no perder la mística del partido en el poder, y en muchos casos, dice, existen reclamos sociales que se cocinan dentro de la misma Casa Presidencial para enfriar los días después con cariño populista en la calle, una particular forma de gobernar para unos pocos. En tanto, sectores de incidencia nacional como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada espera con paciencia de monje el llamado al diálogo de la presidenta Xiomara Castro. Se ha caracterizado últimamente por haber muchos conflictos. Es importante que pues, se convoquen a sus líderes, que son el gabinete económico, el gabinete social, todo, y vean y anticipen en cuanto a todo este tipo de problemática que se está viendo a nivel nacional. A 26 meses del actual gobierno, muchos de los conflictos sociales pudieron evitarse sin tener que sacrificar a terceros, y muchas de las crisis políticas que mantuvieron en vilo crispación y zozobra a los hondureños pudieron resolverse sin tener que escuchar insultos o ver agresiones físicas. Bueno, hace algunos minutos el Servicio Aeroportuario Nacional SAN, que es el responsable de la gestión de los aeropuertos internacionales, Ramón Vidal Morales en San Pedro Sula, Golosón en La Ceiba y Juan Manuel Gálvez en Roatán, dicen en un comunicado que los 3 aeropuertos internacionales de Honduras ubicados en las ciudades de San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba están operativos y funcionando sin interrupciones en ninguna de sus operaciones aéreas. Que se implementará el cobro por parqueo a todos los empleados internos y externos de SAN. Sin embargo, este será efectivo a partir de principios del mes de mayo del año en curso. El cobro por estacionamiento tendrá un valor de 800 lempiras por mes, tanto para empleados de SAN como inquilinos dentro del aeropuerto. Sin embargo, existirán tarifas especiales de acuerdo con el tipo de modalidad de trabajo que se realice en el aeropuerto. Bueno, yo te digo algo, la verdad que los trabajadores deberían estacionarse sin pagar, son trabajadores de una empresa estatal. Dice, nos aumentan 1.300 lempiras y luego nos cobran 800 mensuales por estacionarnos. Sí. Yo creo que tienen razón los trabajadores. Ahora, ellos dijeron en la mañana que Golosón está sin operatividad, pero SAN está diciendo que está operativo el aeropuerto. Sí. No sé si alguien nos puede actualizar en este momento si hoy hubo vuelos desde y hacia la ciudad Puerto de La Ceiba, donde está el Golosón. En otra información, representantes y líderes de las comunidades garífunas se hicieron sentir este jueves al llegar a la ciudad a reclamar al gobierno y el Estado de Honduras el cumplimiento de las sentencias a su favor que ha emitido la Corte Interamericana de Justicia y que no se han cumplido, solo son promesas. El desencanto, asegura la líder garífuna Miriam Miranda, es grande mientras denuncian serias violaciones a los derechos humanos por defender sus territorios. Así se hacen notar los garífunas hondureños que se movilizaron desde distintos puntos del país hasta la capital para reclamar la falta de cumplimiento por parte del Estado a 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor. La decepción que sienten con las actuales autoridades es grande, aseguran. Que realmente
nos muestra que es diferente a los otros gobiernos. Queremos que no solamente nos reciba, queremos que muestre realmente la voluntad y sobre todo cumpla con lo que prometió. Las sentencias que fueron emitidas en el 2015 ya en este momento deberían haber avanzado, porque las sentencias solo eran 2 años y medio para que se cumplieran. Y tenemos 8 años, casi 9 años ya de haber sido emitidas y no ha habido ni un paso, pero nada, absolutamente nada, es algo increíble. La lucha de los garífunas por estos territorios data de hace 30 años, de acuerdo con este abogado del Bufete Jurídico para los Pueblos. Explica que estos incumplimientos postergados están provocando una acumulación de violaciones a los derechos humanos que muy probablemente generarán nuevas sentencias internacionales. Un ejemplo muy concreto, los 4 desaparecidos de Triunfo de la Cruz. Ese caso ya está internacionalmente ventilándose, ¿verdad? ¿Por qué se dio este caso? Por el incumplimiento de la sentencia de Triunfo de la Cruz, en el cual una de las personas desaparecidas es el presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, una de las personas que de manera permanente estaba exigiendo el cumplimiento de la sentencia. Y entonces, como están desaparecidos, la Organización Fraternal de Honduras presentó una demanda a nivel internacional ante Naciones Unidas. En el CONADE destacan que lo peor de todo es que la mayoría de sentencias emitidas contra el Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos están en pausa y muestran un patrón de incumplimiento. Detallan que de 19 casos contenciosos, 16 se encuentran en proceso de cumplirse, mientras que 3 fueron archivados. El CONADE identifica que hay un patrón de incumplimiento por parte del Estado con aquellas medidas que tengan que ver con investigación y sanción a posibles perpetradores de delitos contra defensores de derechos humanos, especialmente con los defensores del ambiente y pueblos originarios. El alto índice de impunidad que impera en el país es un factor determinante para que la Corte Interamericana haya fallado contra el Estado hondureño en todos estos casos, estiman los entendidos. Y uno de los principales problemas es la impunidad, pues las sentencias muestran la fragilidad del Estado de Derecho y los profundos problemas estructurales de Honduras. Los garífunas también anunciaron que se movilizarán este viernes desde los bajos del Congreso Nacional hasta Casa Presidencial, donde esperan ser recibidos por la presidenta hondureña Xiomara Castro para instalar la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el cumplimiento de sentencias internacionales. Gabriela Lobo, Telenoticias. La concesión de petróleo en la Mosquitia hondureña fue abordada este día por el Centro de Estudios para la Democracia al presentar una investigación que señala la ausencia de un proceso de consulta a las comunidades, la falta de transparencia y la pérdida de territorios para sus comunidades. En una radiografía sobre la concesión de petróleo en la Mosquitia hondureña, el Centro de Estudios para la Democracia en su investigación concluyó que no se ha seguido un adecuado proceso de consulta que se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos. Que se hace una radiografía de los actores que han intervenido en ese contrato y cómo se ha llevado el proceso de manera opaca, que es algo que destaca el informe mucho, el tema de la secretividad de la información en relación al contrato, pero también cómo no se han garantizado los procesos de consulta efectiva a todas las organizaciones indígenas, ¿no?, en el territorio, y también cómo se han omitido, digamos, algunos detalles en relación a los actores involucrados. La última concesión está en poder de una empresa británica, contrato firmado en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Dicho contrato sigue vigente y hasta la fecha los estudios han sido solo exploratorios, pero el CESPAD en su informe también revela que el proceso no ha sido transparente y preocupa el impacto ambiental en la zona si se decide pasar a la fase de explotación. De hecho, tiene más que ver con el tema de las especies a nivel marítimo, también lo que podría generar y todo lo que implica, digamos, tocar suelo, implica entonces sí, esto, ¿no? Desmovilizar la arena, generar un poco más de elementos sísmicos en el marco del océano, pero también lo que pasaría con muchas especies. Recordemos que ya de por sí esta franja costera ha estado expuesta a todo lo que tiene que ser cultivo extensivo, el caracol, la langosta, no digamos a cómo va a venir a impactar la instalación de una planta, ¿no? En este caso extraer el petróleo, que luego tiene que seguir toda su dinámica extractiva. Las comunidades misquitas reclaman información sobre los impactos sociales y culturales de las comunidades asentadas en la costa, ya que hasta el momento hay poca información oficial y pública relacionada con los avances de la concesión de exploración y una eventual concesión de explotación petrolera. Nosotros por nuestra parte pues estamos a la expectativa de que si se va a continuar las actividades, que nos respete ese derecho a la consulta, y en la consulta es donde nosotros queremos conocer cuáles son los impactos que va a causar en esta etapa.
tanto social como ambiental, porque el punto que está identificado en este momento para hacer esa exploración de prueba es justamente unos cuantos kilómetros de las costas, sector fronterizo con Nicaragua. El CESPAT recomienda la máxima difusión y acceso a la información del contrato y los posibles efectos en relación al medio ambiente y evitar violaciones de derechos humanos en las comunidades. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, ¿sabe usted cuántas adolescentes salen embarazadas anualmente en Honduras? Mira que cuando a mí me trasladaron este dato hoy, el periodista, le digo, tantas, verifíqueme ese dato. Me parece demasiadas adolescentes, verifíquemelo. Y me lo verificó. Lo contrastó y en efecto, tal como me lo había dicho, 23,000 niñas adolescentes embarazadas en Honduras. En los últimos 4 años, más de 70,000. Tendremos los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. Antes, en Educación Financiera, le contamos cuál es la edad propicia para comenzar a tener prácticas inteligentes con el dinero y los pasos que debe considerar. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Construye un fondo de emergencia. No importa cuánto ganes, una de las decisiones financieras más importantes es establecer un fondo de emergencia. Nunca se sabe cuándo podrías perder tu trabajo, enfermarte o estar en alguna situación en la que de repente necesites dinero. Empieza a ahorrar para tu jubilación. Sus reservas de emergencia deben estar por encima de los ahorros para su jubilación, pero apenas tenga las primeras organizadas, es hora de empezar a guardar dinero para el futuro. Pague las costosas deudas de las tarjetas de crédito. Además de ser una de las peores, las deudas de las tarjetas de crédito generalmente son las más costosas. Cada vez que tienes un saldo en rojo por tu tarjeta de crédito, te estás ofreciendo para derrochar el dinero en intereses. De última hora informamos que en enfrentamiento con la policía muere el subjefe de la banda El Cura. Tenía una orden de captura por 3 delitos y esta noche ha fallecido. Bueno, ese era el apodo, El Cura. El Cura, sí. De la banda El Cura. Una banda que... Repetime esa... Que ese era el subjefe, esta es la foto, sí. Es el subjefe de la banda El Cura. Así se denominaba la banda. Así se denominaba la banda, El Cura. Así que en enfrentamiento fue un enfrentamiento con la policía. Sí, ha muerto. Si puedo ver esa imagen que nos está llegando ahora mismo, ¿por dónde fue? Sí, es en el desvío a las casitas, correcto. Cuando uno va por el anillo periférico, ahí está la cuestecita, luego se gira a la izquierda para ir al cementerio. Sí. Y si se sigue el bulevar El Anillo, va a salir uno a la carretera CA5. Así que pues todo lo que va para esa zona, Renato, ahí murió el jefe de la banda El Cura. El Cura. ¿O es que así le decían a él? No, este es un grupo delictivo organizado denominado El Cura, que ya las autoridades han hecho captura de otros miembros de esta peligrosa banda. Hace algunos minutos se suscitó este hecho aquí en la capital de la República. En otra información, Casa Alianza lanzó este jueves una guía piloto de estrategias de detención de casos para prevenir y erradicar el acoso escolar, con el fin que los estudiantes conozcan y entiendan este flagelo que podría estar afectando a muchos escolares en el país. Sobre la Secretaría de Educación, estamos realizando el lanzamiento de las estrategias para prevenir y erradicar el acoso escolar en los centros escolares. Partimos de un estudio que realizamos donde identificamos centros escolares con una alta incidencia de acoso, discriminación entre pares, y luego desarrollamos procesos de formación. En este caso se seleccionaron 5 centros educativos donde se empezó a sensibilizar y a formar a directores, docentes, niñas, niños y adolescentes, padres y madres de familia. Moreno detalló que las principales formas de maltrato escolar en Honduras son físico, verbal, social,
psicológico y ciberacoso. Denuncian el aumento drástico de adolescentes embarazadas en Honduras, más de 20,000 cada año. Los embarazos en adolescentes aumentaron de forma alarmante a nivel nacional y en lo que va del 2024 estas cifras se dispararon. Lo preocupante es que aparte del riesgo que este problema representa en las afectadas, sus metas en la vida se ven truncadas. Lo anterior lo explicó la directora de la Fundación Deval para Honduras, Edna Lagos, en el marco del Foro de Infancias Saludables desde el Embarazo en América Latina, cuyo fin es el de contribuir a mejorar la salud materno-infantil en el país. Lamentablemente, la cantidad de adolescentes que están saliendo embarazadas es mucho mayor a lo que en otros años estaba sucediendo. El embarazo adolescente pues se considera un riesgo bastante alto. En lo que va del año, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF, atendió más de 20 adolescentes en estado de embarazo que fueron víctimas de violencia y ultraje sexual. Y la titular de esta institución, Lizeth Cuello, da cuenta de los 23,000 casos que se han venido registrando anualmente a nivel nacional, sin que hasta el momento exista una fórmula para detener el flagelo. Hay dos elementos importantes. Uno, lo que son las estadísticas de la Secretaría de Educación, que es la que recibe de entrada a las adolescentes embarazadas. Y según un reporte del 2020 al 22, hubieron en esos años 71,000, un poco más de 71,000 adolescentes embarazadas. Eso daría un promedio de 23,000 anualmente adolescentes embarazadas. Eso le corresponde y por todo el sistema de atención prenatal a la Secretaría de Educación. Nosotros ahora, como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, solo en este año, en enero, febrero y marzo, hemos atendido 26 adolescentes embarazadas. En la Secretaría de Educación realizan esfuerzos mancomunados con diversos organismos en la orientación de los niños y niñas, de modo que estos no se convierten en futuras víctimas de violencia sexual, afirma esta funcionaria. La Secretaría de Educación desarrolla proyectos de manera constante desde los salones de clase, trabajando en los diferentes espacios formativos en cuanto a educar a nuestros niños, ¿verdad?, para la prevención de embarazos en adolescentes y también ayudarles en un crecimiento integral a cada uno de ellos. Datos obtenidos indican que Honduras es uno de los países con mayores riesgos en caso de niñas y adolescentes embarazadas. Y de acuerdo con la CENAF, las víctimas a nivel nacional oscilan entre las edades de 9 a 18 años, mientras que estudios realizados por la Fundación Deval establecen que en la comunidad tolupana, en el departamento de Yoro, el 100% de las madres tuvieron su primer embarazo durante su adolescencia. Eric Mairena, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Quiero iniciar presentándoles este dato alarmante. El plástico ya ha penetrado en el cuerpo humano, hígado, colon, vaso, ganglios, placenta y leche materna. Ahora un estudio lo ha detectado en las placas de colesterol sacadas por una cirugía de la arteria carótida de enfermos cardiovasculares. Y aquí en nuestro país hay una ley que fue engavetada en el Congreso Nacional referente a este plástico. A ver quién es el valiente en el Congreso que saca a la luz esta ley y la aprueban, así como aprueban otras sin importancia porque nos están afectando a todos. En cuanto a la parte meteorológica, tenemos un frente frío que está sobre Belice y Guatemala, induciendo humedad hacia nuestro territorio. De hecho, hay una baja presión en el Golfo de Honduras y desde ahí, pues en la madrugada, desde la madrugada de este viernes y en el transcurso de la jornada, pues irá dejando humedad, repito, en el Valle de Sula, un poquito de Santa Bárbara y extendiéndose hacia la franja costera, incluyendo también lluvias en Islas de la Bahía y alcanzando hacia horas de la noche sobre el departamento de Gracias a Dios. Ese es el patrón totalmente pues anormal en nuestro territorio, mientras la parte norte con esa condición inestable, en el resto del territorio las condiciones son de viento acelerado y temperaturas elevadas que andarán entre 22 y 32, aquí en el centro con 33, en el sur 41 y en el resto de la región oriental por encima de 30, pero un punto que será el más cálido en todo el país es cerca de San Lorenzo, nos vamos hasta 45, ¡uf, qué calor! Mientras el índice ultravioleta en el occidente en 5, pero en el resto del territorio andará entre 13 y 14, así como lo están viendo. El mapa de incendios forestales lastimosamente nos trae buenas noticias en las últimas 24 horas en llamas.
buena parte del territorio hondureño y nicaragüense. Mientras los vientos, les decía que estarán acelerados para esta jornada de viernes, esperamos entre 62 y 70 en Tegucigalpa, y esta franja de vientos va hacia Maraita con 73, y hay otras zonas del territorio hondureño que reportarán viento acelerado. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.